el secreto en materia de imprenta es inviolable. Conocer y aplicar la ley es nuestro deber. APLP Radio, Voz del Periodismo. El periodismo no se improvisa. El periodista necesita vocación. Daniel Samper, periodista colombiano. Ya de regreso con Voz de Libertad, estamos en contacto, vamos a hacer contacto con nuestra compañera Nicole Laura, las manifestacionistas a favor de la protección de las áreas protegidas de Tariquía, que como ustedes saben han sido avasalladas por fuerzas policiales en el afán de abrir espacio para la exploración de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Están realizando ellos una manifestación justamente al frente de YPFB. Estamos en contacto ya con Nicole. Nicole, buenos días. Exacto, ya estamos, Nicole, estamos contigo. Así es, muy buenos días a toda la audiencia de APLP Radio. Me encuentro en la calle Bueno, afuera de las instalaciones de yacimientos petrolíferos bolivianos, donde un grupo de más de 10 personas se han instalado para protestar en contra de la represión que han sufrido los comunarios en la reserva de flora y fauna en Tariquía, tras que en fechas pasadas ellos han ingresado a la fuerza pese a un acuerdo previo. Vamos a conversar con uno de ellos en estos instantes para que nos dé a conocer mayor información. Muy buenos días, por la Asociación de Periodistas de La Paz. Ustedes han instalado aquí una protesta aquí estamos, del YPFB. ¿Cuál es la razón? Bueno, estamos aquí defendiendo la vida en Tariquía, que la bota policial corrupta que defiende a las transnacionales por encima de la vida, están invadiendo y rompiendo acuerdos con los comunarios indígenas y dueños del territorio de Tariquía. Por encima de los acuerdos han invadido Tariquía y han destruido, han instalado su prospección petrolera. Por los acuerdos sí se encuentra realmente está cuidando la vida y cuidando el agua para que el futuro de nuestros hijos tenga un realmente futuro, ¿no? Ustedes se han trasladado al lugar, han conocido cómo está la calle. Hay un grupo de gente que siempre han estado en contacto desde hace años, que están en peligro estos territorios, están ahí en este momento, están Personalmente no, yo no conozco Tariquía, pero voy a hacer lo posible para apersonarme al lugar también. ¿Cuáles son las consecuencias de que ingresen estas empresas a Tariquía? ¿Cuál sería la pérdida para el país? La pérdida sería inmensa, aparte de la flora y la fauna, el agua misma, el área protegida es una joya y es un pulmón dentro de toda esa área que produce lluvias. Además quiere meter fracking para explotar el gas, el petróleo, que va a manchar. Sabemos qué es lo que hacen en todo el mundo las petroleras, destruyen el medio ambiente. Así que no vamos a permitir que esto suceda en Tariquía. ¿Cuándo van a continuar sus medidas? ¿Qué es lo que tienen planeado hacer? Bueno, esto ha sido improvisado un poco el día de hoy, pero vamos a ponernos de acuerdo y seguramente va a haber mucha más gente que se va a unir a nuestra protesta. Mira, ahí estuvimos con una integrante de esta manifestación en la que se encuentra afuera del YPFB, de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos en la calle Bueno. Vamos a conversar también con otro integrante. Muy buenos días, ustedes están haciendo una acción de protesta. ¿Perdón? Están haciendo una acción de protesta. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el motivo de estar presentes acá en Yacimientos es para por la incursión de las petroleras en Tariquía, al sur de Tarija. Es un lugar hermosísimo, un bosque hermoso, donde pretende el gobierno explotar gas para vender a la Argentina y al Brasil. Esa es nuestra protesta, porque el hecho de que entren las petroleras es para destruir los bosques y los ríos y prácticamente la vida. ¿Se manifestaría los daños al medio ambiente? ¿Cuáles serían? Naturalmente que los daños al medio ambiente son ya grandes, inmensos, y eso provocaría
muerte de niños, mujeres y hombres en Tariquía. ¿Ustedes son parte de un colectivo ambiental de Problema? En realidad aquí son un grupo de compañeras, mujeres, jóvenes, que se han autoconvocado para participar en esta protesta, y yo soy miembro de la comisión impulsora de la cumbre social. ¿Van a radicalizar medidas? ¿Qué es lo que Claro que sí, vamos a hacer varias manifestaciones, varias marchas, varios intentos de organizar una movilización para poder seguir protestando en defensa de Tariquía. ¿De qué es aviones? de la Paz? Muchas gracias. Ahí estuvimos con las palabras de un integrante, miembro también de esta protesta que se estuvo afuera de yacimientos petrolíferos bolivianos. Muchísimas gracias, Nicole, por la información. Estaremos en contacto hasta otro momento. Y tal cual como dice una de las activistas, no es necesario conocer Tariquía para saber que destrozarla es un atentado para todo el país. Estamos ya con nuestra invitada, Patricia Molina. Ella ya es una asidua desde la radio porque es una de las personas que conoce más sobre el tema del medio ambiente. Ella trabaja en el Foro Boliviano para el Medio Ambiente y el Desarrollo. Y la anterior vez que estuvimos en la radio con ella fue en Onda Verde, donde hablábamos del tema de los transgénicos, pero quedó mucho para hablar, sobre todo tomando en cuenta que ya se está llevando a cabo varias leyes que están empezando a ajustar un poco más, incluso lo que ya ajustada agroeconomía que tenemos en Bolivia. Buenos días, Pati. Buenos días, Moni, un gusto nuevamente estar en tu programa. Haciendo un paréntesis en el tema de transgénicos, ¿qué piensas tú de lo que está pasando en Tariquía? Mira, justamente estaba pensando al escuchar la entrevista o la cobertura y pensaba que otra vez Petrobras, eso es lo que pensé dentro de mí. Petrobras hace ya buenos años había logrado de manera fraudulenta, digamos, aprobar la sísmica en Río Hondo, en el norte de La Paz, precisamente en contubernios con organizaciones de colonizadoras e interculturales, bueno, entonces no se llamaban interculturales, en la región y en contra de lo que los pueblos indígenas, en particular Pilón Lajas, porque esa línea es tangencial a Pilón Lajas, querían y pedían, y creo que no llegaron nunca a lograr un acuerdo al respecto. Petrobras es la empresa de brasilera, actualmente un país manejado por Bolsonaro, una persona muy cuestionada por toda su homofobia, por su racismo, por el incumplimiento de la muerte de líderes, etcétera, y además por la presión que ahora ejerce contra líderes indígenas. Entonces, tener alianza con este tipo de digamos, presidente para impulsar que avasalle un área protegida como es Tariquía, de la importancia que tiene, porque estamos hablando de la zona del Chaco, que una zona muy especial que presenta muchos problemas de sequía, de elevadas temperaturas, pero que tiene en Tariquía el lugar donde se colecta el agua, donde se conserva biodiversidad, donde las comunidades proveen de productos exclusivos como la miel de abejas y otros, y con una riquísima biodiversidad endémica de mamíferos grandes, oso, jucumarí, etcétera, etcétera. Entonces, en una zona tradicional de explotación petrolera como es la zona del Chaco, cuando se ha establecido un área de preservación, un área protegida como es Tariquía, se lo hace precisamente para que la zona no termine de convertirse en un gran pozo y desastre petrolero. Entonces, eso se lo ha hecho aún a sabiendas de que alrededor hay una gran explotación. Entonces, acabar con eso es acabar con el Chaco boliviano, que además tiene características especiales, como todo nuestro país, por la influencia amazónica, por la influencia del altiplano, etcétera. Entonces, se habla, por ejemplo, que en el Chaco está el mayor acuífero del mundo, que es el acuífero Guaraní, pero en Bolivia hay otro acuífero particular y de características muy especiales. He estudiado mucho con los programas de Alemania y por tanto contaminar una zona como Tariquía no es solo contaminar lo que está encima de la tierra, sino también lo que está abajo y más aún cuando en tiempos de globalización del cambio climático, como podríamos decir, el tema del agua es tan delicado.
Entonces, ese es mi comentario. Otra vez Petrobras y esta vez con Bolsonaro. Realmente es preocupante porque estamos yendo totalmente como el cangrejo hacia atrás, tomando en cuenta además que, como dice Patricia, este no es un tema del gobierno boliviano que quiere explotar, porque ni siquiera es explotar, es explorar, ni siquiera sabe si hay o no hay pozos petroleros. Lo que va a entrar a un área protegida, a hacerle huecos, a dejar lo que se llaman los activos, Pasivos. los pasivos, que son los pozos abiertos, contaminación del agua. ¿Para qué? ¿Para darle gusto a Bolsonaro? Realmente a un presidente que, como dice Patricia, es racista, homofóbico, está en contra de los pueblos indígenas, y Evo Morales está abriéndose, le está abriendo las puertas de una de nuestras más importantes áreas protegidas para que Brasil, a través de Petrobras, entre y haga presencia y se termine llevando los recursos naturales de nuestro país. Realmente es algo que no se entiende. Yo no lo entiendo, la verdad no lo entiendo. No lo entiendo y apoyamos absolutamente todo este movimiento de activistas que están haciendo, sean 10, sean 20, sean 100 personas o sean 1000. La voz de cada uno tiene una validez y realmente no puede ser que no se nos escuche, ¿no? Esto ya se había quedado hace mucho tiempo que Tariquí era un área protegida, pero bueno, viendo el tema de cómo van las cosas, realmente es muy preocupante y bueno, mucho apoyo a la gente en Tarija y que por favor no se rindan y sigan resistiendo, ¿no? Pati, pasemos al menú y realmente al menú, tal cual. Voy a empezar a hacerte preguntas muy, muy básicas porque hay gente que quiere entender desde el principio qué pasa con el tema de los transgénicos. ¿Son peligrosos los alimentos transgénicos en sí? Mira, Mónica, los alimentos transgénicos, que no voy a repetir que mucho de cómo se hacen o qué es lo que, digamos, el mecanismo de transferencia de un gen de algo que no se uniría normalmente con otro, en fin, no, o sea, básicamente se transfiere genes de una bacteria bastante agresiva, utilizando otra bacteria también bastante agresiva hacia una planta. Y ese gen le otorga la capacidad de resistir. Lo más extendido es resistir a pesticidas. También se ha desarrollado una capacidad primero en maíz, después en algodón y ahora también en soya, para resistir a insectos plaga, como son los lepidópteros. Pero este asunto es más bien un asunto de control y de difusión de una tecnología que permite el control de las semillas. ¿Por qué? Porque este gen de resistencia en seres vivos, ya sea de resistencia a herbicidas o resistencia a plagas, los seres vivos evolucionan rápidamente. Entonces, esa resistencia que se le ha otorgado pronto se pierde porque la misma planta, otras plantas más bien, generan resistencia, las que tendrían que estar siendo eliminadas. Entonces, cuando se le pone un gen de resistencia a una planta, significa que le puedo aplicar ese pesticida las veces que yo quiera o en cantidades muy grandes y no se va a morir, pero las otras sí se van a morir y las que generan la resistencia son las otras. Al cabo de unos ciclos, ni 2 años, ya esas plantas que se morían ya no se mueren más. ¿Y estamos hablando de malezas? Sí, lo que se conoce como malezas, aunque ahora hay muchas nuevas investigaciones respecto a lo que son, pues sí, malezas que crecen junto al cultivo y que dificultan, digamos, labores de campo, como pueden ser el paso de la maquinaria. Además, compiten con el cultivo por los nutrientes del suelo y van a posiblemente generar algunas pérdidas de ciertas características o quién sabe incluso de rendimiento. Entonces, esas malezas, normalmente ciclos más cortos, rápidamente evolucionan y a los 2 años ya vuelven, o sea, están ahí presentes en el campo. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Aplicar más glifosato. En este caso, ¿no? Hablando del glifosato, que es la resistencia más difundida. O incluso
desarrollar otras pesticidas para que ya no solo apliques uno, sino 2, 3, 4 más pasadas. En consecuencia, ¿qué estamos haciendo? Estamos consumiendo cultivos llenos de pesticidas. Y cada vez más. Y eso es muy fácil de comprobar, nada más ver las cantidades de importación. Por ejemplo, en la Argentina, en Bolivia, desde el uso del transgénico. Entonces, el transgénico, en general, la característica más general, es que te permite utilizar más pesticida. Y en el otro caso, los que son resistentes a plagas. Bueno, ahí sería lo contrario. Como ya son resistentes a plagas, ya no le voy a poner el insecticida. Pero los insectos son mucho más rápidos que las plantas. Entonces tú tienes insectos que se reproducen en 1 mes, 2 meses, tal vez menos, y en mucha cantidad. Entonces la resistencia de los insectos al componente de la planta insecticida se desarrolla mucho más rápido. En un mucho menor tiempo ese insecto, se ríe del cultivo transgénico resistente a lepidópteros o a insectos. ¿Y qué significa? Significa que tengo que aplicar insecticidas. Entonces, podemos resumir el transgénico como un cultivo modificado genéticamente en laboratorio bajo ciertas condiciones, pero que permite que le pongas cantidades ingentes de pesticidas que luego van a tu mesa. Sin hablar en sí de la manipulación genética y lo que podría causar, mover tus genes, activar tus genes cancerígenos, que todos tenemos oncogenes. Sin hablar de eso, solamente nos concentraremos en el tema de los pesticidas, porque durante el año pasado, hace uno de los años, y este año también, que más cantidad de información y de estudios, y además oficiales, han salido respecto al glifosato, que cuando se aprobó el transgénico resistente al glifosato se decía poco más de que era comestible, que era un pesticida inocuo. Ahora se sabe que tanto el mismo componente principal como los coadyuvantes, porque el pesticida va con un sustrato, con un activador, con esto, son gravísimamente peligrosos y están relacionados a diferentes tipos de cáncer. El otro día tú lo mencionaste, el cáncer de ganglios o el linfoma no Hodgkin es el más conocido, el más probado, pero no solo él. Ahí me quedo. Quiero primero, no sé si para todo el público en especial, ¿no? Empezar realmente porque tal vez no quiero redundar en el tema, ¿no? Pero ¿qué son realmente los alimentos transgénicos? Es un concepto tal vez general, porque hay mucha información por lo que veo, en el que también mencionan igual ventajas y desventajas. Si usted podría de alguna forma rescatar alguna ventaja de esto. Ya. Entonces, volvamos al comienzo. Transgénico es un organismo en el que ha recibido un gen que no es de su misma especie. Por ejemplo, lo que siempre se dice, ¿no? O un gen de una bacteria en una planta, que es lo más común ahora con el desarrollo, pero la transgénesis existe en la naturaleza en bacterias. Se ha descubierto precisamente de manera muy interesante en un caso de una japonesa que tenía Escherichia coli, que es la bacteria causante de la mayor parte de las diarreas, que hay muchas variedades también, y no respondía a ningún tipo de tratamiento. Y ahí se descubrió que las bacterias que morían con el tratamiento estaban pasando genes a las bacterias vivas. Eso es la transgénesis también. O sea, cuando los genes se pasan de padres a hijos, pero cuando se pasan, por ejemplo, en este caso de bacterias muertas a bacterias vivas o de una especie a otra, se llama transferencia horizontal. Y esa es la característica de la transgénesis. ¿Y cómo se hace? Lo descubren en el estómago o en el sistema digestivo de la japonesa los médicos, pero también lo descubren los agrónomos cuando encuentran que una bacteria que se llama el Agrobacterium tumefaciens, que causa una enfermedad en las plantas, donde empieza el tallo, le causa un nódulo. Y con ese nódulo es capaz de transferir sus genes a la planta para obtener sustancias que necesita. O sea,
de una enfermedad de la planta, se descubre que hay otra bacteria que es capaz de hacer esas transferencias ya a la planta, ya no entre bacterias. Entonces, todos estos conocimientos se van sumando para desarrollar métodos. O sea, ahora es interesante porque se sigue usando esta bacteria, el Agrobacterium, para hacer la transferencia de genes de bacterias de la Escherichia a la planta, al cultivo de soya en este caso, para que tenga el gen que le da resistencia al pesticida glifosato. Y así otros. Entonces, este es, digamos, como la historia, cómo se descubre y cómo hay en ciertas condiciones muy específicas, también en el mar y generalmente entre bacterias. Pero eso ya se aprovecha un conocimiento agronómico y se lo lleva a otros cultivos. Pero, ¿qué logran, digamos, con hacer un cultivo resistente a pesticidas? Lo vuelvo a decir, poner más pesticidas. Pero, Pati, perdón, debemos alimentar a la población, eso es un hecho, ¿ya? Se supone que con los alimentos transgénicos se logra una mayor producción de alimentos, ya sea maíz, algodón, soya, etcétera, ¿no? Se tiene que alimentar a la población a un costo aceptable, pero si se suben los costos de las cosechas, de la producción, por no utilizar estos pesticidas, obviamente por las pérdidas que hay, por los ataques de los insectos, langostas y demás cosas, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo debería actuar el gobierno en este caso? Es que en términos económicos, el transgénico no se sostiene, y menos en nuestro país. ¿Por qué? Porque cuando uno pone un cultivo, hace una lista de los costos de producción. ¿Cuáles son los costos mayores? Normalmente en nuestro país son los costos de transporte. Y si un cultivo, digamos, en este año tal vez las hierbas las mato, pero a los 2 años tengo que duplicar, como se ve en las cantidades importadas, o triplicar las aplicaciones, son nuevos costos. Y si encima tengo que usar además otro pesticida, otro costo. Y si encima tengo que usar insecticida, porque tampoco ya me resiste a los insectos, los costos son muy altos. Y son, o sea, lo que en realidad, ¿quién está ganando con todo esto? El que vende la semilla, porque le vende también el pesticida, el insecticida y el otro pesticida. O sea, los comerciantes de Roundup, Monsanto en este caso, diciendo, o Bayer en este caso, ¿también venden la semilla? Sí. Además o sea, va junto, porque es un paquete. Combo. Es un paquete. Pero además en nuestro país es lo mismo. O sea, están agrupados en la Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios, APIA. Y ahí están Monsanto Bolivia, Bayer, bueno, que ahora son uno solo. Están también Syngenta, está Bioceres, que es el que ahora está con esto de la semilla resistente a la sequía, de la cual lo vamos a mencionar. Pero por eso nuestra demanda ha sido muy clara y muy técnica. Son 13 años ya de la aprobación del 2005, 14 sí, creo, ¿no? 14 años. Entonces necesitamos un informe evaluativo de qué ha mejorado. O sea, se han controlado las malezas, hay nuevas malezas, bueno, sabemos que hay en este momento entre 16 y 20 nuevas malezas resistentes al glifosato, pero eso tiene que estar en un informe. ¿Se ha logrado bajar costos? ¿Se ha logrado aumentar rendimientos? No hay nada de eso. O sea, teóricamente se tendría que haber aumentado rendimientos porque al no haber malezas y el cultivo está limpio, la maquinaria pasa más fácilmente, en fin. Pero no hay ese informe. Incluso hay que estamos menos que hace 10 años atrás, antes de que se utilizara transgénicos. Entonces, ese informe nos diría si estamos bien. Tenemos que seguir con los transgénicos porque hemos logrado resolver los problemas del cultivo. Pero no existe ese informe. ¿Quién tiene que hacer ese informe? Cuando se aprobó el 2005 la soya transgénica, el evento 4032 resistente a glifosato, en ese momento se establecieron una serie de normas conexas que todos se han olvidado. Junto con la aprobación salió una resolución administrativa que luego se convirtió en decreto multiministerial y ese decreto establece roles y responsabilidades. Y entre los roles estaba que se debía llevar un registro, por ejemplo, de todos los campos con el cultivo transgénico. También estaba de que, fundamentalmente tenía que ser para exportar,
pero había el programa de semillas, que ahora es el INIAF, estaba la Gobernación de Santa Cruz, estaban los productores, o sea, y de eso tampoco conocemos ningún informe. El INIAF es el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal. Sí, el INIAF ahora se ha convertido en eso, y obviamente es otra institución, no puedo decir que sea la misma de lo que fue el Programa Nacional de Semillas. En otros gobiernos fue la instancia más importante para promover la aprobación de transgénicos, tanto que inventaron denuncias de que ya se estaba sembrando, porque querían repetir el modelo que se probó, que funcionó en Brasil, porque Brasil resistió también varios años a la aprobación de transgénicos. Entonces, sus organizaciones de consumidores llevaban muchos recursos judiciales. Y ahora es exactamente lo mismo, porque están diciendo que ya hay la soya resistente teóricamente a la sequía en Bolivia y ya se está sembrando otros eventos, por tanto no quedaría más que legalizar. Porque el 88% de la tierra cultivada en Santa Cruz es soya transgénica. Sí. Mira, la soya el evento que se aprobó, o sea, esta resistencia, no basta, digamos, con que te traigan la semilla. La tienes que mezclar con tu semilla local. Nativa, digamos. No es nativa, porque la soya no es nativa de acá, es de la China, pero sí local. Había como 40 variedades de semilla en Bolivia, desarrolladas por el CIAT y diferentes instituciones, y lo que hacen es un simple cruzamiento. O sea, siembran la transgénica, siembran la otra y la cruzan, porque la soya se autopoliniza. Entonces, pero bueno, hay técnicas, y esa semilla que sacan ya lleva el gen y eso es lo que venden. Pero también de esa manera puedes contaminar al que no quiera. Entonces, los volúmenes que se dan subsidios son altos, entonces sobrepasan los... Una etiqueta así en su producto tiene que estar más o menos segura, porque es muy grave. Son alimentos. Entonces, alguien está mintiendo, pero obviamente era muy fácil, o sea, es relativamente fácil cruzarlas si simplemente se siembra juntas y se hace alguna manipulación. Pero como te digo, si yo soy semillero, no haría eso, o sea, me guardaría una buena cantidad de semilla convencional, porque vemos que hay programas ya hasta en la Argentina para la recuperación de la soya convencional, porque China demanda soya convencional también. O sea, solo permite soya para industria. Espera, vamos a ir por partes, como dice Jack del Destripador. Antes de entrar a la parte internacional. Yo estoy viendo acá, por ejemplo, que pese a que la Constitución prohíbe específicamente los alimentos transgénicos en nuestro país, ya estamos importando más de 11 productos transgénicos. Gary Rodríguez, del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, menciona los aceites y margarinas, alimentos para mascotas, bebidas a base de soya, leche saborizada, cereales, chocolates, dulces que contengan lecitina, panes, galletas, carnes preparadas y sopas instantáneas. Dice también que el principal productor de alimentos transgénicos del mundo es Estados Unidos, seguido de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Cabalmente socios comerciales importantes de Bolivia, cuyos productos que ha enunciado, si tienen origen en esos países, casi con toda seguridad que deberán ser a partir de semillas genéticamente mejoradas, afirma Rodríguez. Según datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, Argentina fue el principal país del cual se importaron alimentos en el 2017, esa es una nota del periódico Los Tiempos, con un volumen de 634 millones de kilos. En el mismo periodo se importaron 6 millones de kilos de alimentos de Estados Unidos, 35 millones de Brasil, 13 millones de Paraguay y 1.6 millones de Uruguay. Entonces, de acuerdo a esta noticia, de una u otra forma nosotros estamos consumiendo transgénicos. Sí, sí consumimos alimentos chatarra y alimentos, digamos, subsidiados, pueden ser por otros países, alimentos muy industrializados. Pero en el desayuno escolar estaba, por ejemplo, la etiqueta, porque si no me equivoco, una de las leyes, sí, hay leche saborizada, pero dentro de las leyes está que hay que poner una etiqueta diciendo si el alimento que se está vendiendo tiene o no tiene transgénicos.
Sí, la ley no está en vigencia aún, ya debería estar en vigencia hace 2 años y salió precisamente frente a los reclamos de este movimiento que surgió de consumidores durante la cumbre agropecuaria del 2015, donde también se pretendía aprobar maíz y no se logró. Mira, lo que dice Gary Rodríguez, lo dijimos hace bastante tiempo, o sea, los alimentos que están llegando de países donde se están sembrando transgénicos, digamos, de manera masiva, cosa que ocurre fundamentalmente en la soya, en el maíz es menos. Obviamente, industriales están hechos probablemente con estas semillas. Y en el caso de Bolivia, el aceite. El aceite, los alimentos para pollos, para animales, están portando la transgénesis. Pero además están portando esta cantidad de pesticidas a las cuales nos hemos referido. Okay. Ahora, ¿qué pasó el 2006? El 2006 se aprobó la Constitución. En la Constitución hubo un momento de debate donde se incorporaron en 2 lugares diferentes las prohibiciones. Uno de ellos lo negociaron, pero se olvidaron del más importante, que establece como principio la prohibición. El 2006 ya se llevaba casi 2 años de aprobada la soya transgénica, que venía de anteriores gobiernos. Y aparte que es un dato importante, desde el 2008 nosotros estamos con la soya transgénica, ¿no es cierto? No, desde el 2005. Lo que aquí tenemos, por ejemplo, una nota de los tiempos, estamos importando desde el 2008 la soya transgénica más de los 11 alimentos que mencionó Mónica. Bueno, es que tenemos que separar un poquito, vamos a hablar de los industriales, pero tenemos que hablar de los que se siembran. Les mencionaba la otra vez que hay diferentes niveles de aprobación. Hay alimentos que están aprobados solamente para alimentar animales, otros para alimentar humanos, o sea, para procesos industriales y otros para sembrarlos. El de la siembra es el más fuerte. Y les mencionaba también que países como China, que tienen aprobado este mismo evento y otros, no tienen ni un solo evento para siembra. Evento, ¿a qué te refieres? A, digamos, este gen que le ha transferido la resistencia. Al transgénico. Sí, al transgénico. Yeah. Entonces, China es el centro de origen de la soya. Cuida muchísimo su material genético. No va a permitir sembrar transgénicos, soya transgénica, que es el criterio que se utilizó aquí para la papa. Somos centro de origen de la papa, pero consumimos papa peruana ahorita. Pero la papa peruana no es transgénica en el país. En Perú no hay un solo. No, yo sé, te digo, pero es una de esas, o sea, bueno, consumimos porque nos gusta la papa frita, pero si nos gusta otros platitos no tendríamos que consumir. Pero bueno, volviendo al tema, entonces China no acepta eso, pero no solo eso. China exige una calidad del grano en el cual no haya una semilla de maleza, porque también la diversidad de malezas puede ir asociada a la destrucción de su diversidad de soya, y por eso vienen los problemas con Estados Unidos. Espérame un ratito, Pati querida. Ahorita vamos a continuar, porque justamente acabas de hablar de la destrucción de la biodiversidad y eso es muy interesante. En los minutos. Vamos a tener eso es por andar al aire. Hay una protesta masiva de los vecinos de Achachicala contra el nuevo relleno sanitario. No saben dónde poner la basura ahora los de la alcaldía, así que esa es una nota que en un momento vamos a poder. Pero tú me decías, China cuida mucho su semilla. China no usa transgénicos. No usa soya transgénica. O sea, no usa soya transgénica. La soya para sembrar, la usa solo para procesar. ¿La soya para qué sirve? O sea, ¿para alimentar a qué? La soya es un alimento que se puso de moda después de la Segunda Guerra Mundial. Fue realmente un marketing de los Estados Unidos que empezó a producir masivamente la soya. Y como parte de ese marketing, habrán escuchado ustedes, se mencionaba que las mujeres menopáusicas deberían consumir soya. Sí, lecitina de soya. Y de hecho, médicos y doctores te lo aconsejaban porque tenía una cantidad grande de fitohormonas, que son como precursores de las hormonas que necesitamos. De las hormonas sexuales, pero esto fue un marketing, y también para los vegetarianos. Entonces el vegetariano dejaba de comer carne, pero tenía que comer carnes de soya y ya. Y
Y esto con el tiempo se ha ido desechando porque hay alimentos que verdaderamente tienen fitohormonas y no son transgénicas, porque ya cuando es transgénico el problema puede ser muy grave. No sabemos si se te va a acumular un nivel de hormonas que te cause otros problemas o lo contrario. Y que no era necesario y que además los vegetarianos, bueno, ahora incluso hay veganos y no tienen por qué comer cosas que sean igualitas a la carne, porque si no, para eso no serían vegetarianos. Claro. Entonces, ese marketing ya pasó, pero la moda se la puso y se logró lo que se logró. ¿Cuál es el principal destino de la soya? Dos, ¿no? Uno, el aceite, y otro, el alimento para ganado, perritos, animales, etcétera. Es un alimento que así nomás no se puede consumir, que es tradicional en China, pero tiene otros procesos, como el proceso fermentativo que da lugar a la salsa de soya. O el tofu, cosas que no son muy, digamos, de nuestro bagaje cultural, pero que, digamos, pueden ser incorporadas bajo ciertas condiciones. De hecho, el aceite es el aceite de peor calidad. Es un aceite que se oxida muy rápido y huele feo. Entonces también ha venido como parte de la ayuda alimentaria de los Estados Unidos mucho tiempo, las donaciones de aceite. Y bueno, pero es un aceite más barato, entonces es más popular, pero aceites de mejor calidad, cualquier otro. Entonces, nuestro país se dedicó con la apertura hacia el norte y el establecer a Santa Cruz como la zona de desarrollo, qué sé yo. La extensión de los cultivos de soya, que se llegaron a convertir en los cultivos más importantes del departamento. Pero como le decíamos la anterior vez, también ahora están en crisis porque el precio está muy bajo debido a la crisis de Brasil y los Estados Unidos, que están lanzando grandes toneladas de soya al mercado, bajando los precios. Entonces, si en realidad no hay mercado, ¿por qué se empecina el gobierno en meter soya transgénica en nuestro país? Porque el lobby del agronegocio, igual que en Brasil, y incluso con brasileros adentro, es muy poderoso. Entonces el lobby del agronegocio exige que le resuelvan su problema de baja de precios. Y encuentra en el biodiesel y en el etanol la solución. Por eso es que también insisten en maíz, pero es para otra cosa. Entonces en el biodiesel y en la caña también, ya lo he mencionado, sí. Quieren caña. Entonces, y algodón también. Entonces han encontrado que ahí se les solucionaría su precio, pero por si acaso no encontraran mercado para su diésel, para su biodiesel, el gobierno les tiene que comprar. O sea que hacen uso del mercado estatal, porque Yacimiento es quien le compra y pone el precio. ¿Y cuál es la negociación más importante? No tanto que el transgénico, porque de paso le da otro negocio a los vendedores de transgénicos y semillas y pesticidas, sino en la fijación del precio. Entonces, si ustedes se fijan, ellos siempre dicen, y por tanto, si logramos un precio adecuado, entonces aquí va a haber un boom de tata. Entonces, es el gobierno que le ayuda fijando un precio, que habrá que estudiar cuál es el precio comparado con otros países, le compra, le asegura la venta y bueno, si puede vender al exterior también lo va a hacer. Entonces, estamos resolviendo problemas del agronegocio, problemas de negocios. No estamos resolviendo problemas de salud, de productividad, ni de soberanía, seguridad alimentaria, para nada. Para nada, soberanía alimentaria para nada. Pero eso no significa, y aquí sí quiero entrar a un tema que es muy importante, eso no significa que las normas establecidas internacionales y nacionales no se tengan que cumplir, sea para diésel, sea para papitas fritas, sea para lo que sea. Ok, bien, perdón la interrupción a la entrevista, muy interesante, por cierto. Estamos en contacto con nuestra compañera Nicole Laura. Ella se encuentra en una protesta y nos va a comentar al respecto. Nicole, estamos contigo. Así es, muy buenas tardes a toda la audiencia de APLP Radio. Me encuentro afuera del Palacio Consistorial, donde más de 100 personas, vecinos de Alto, Achachicala y zonas aledañas, se han apostado para realizar un mitin de protesta en contra del nuevo relleno sanitario. Recordemos que desde las 7 de la mañana ellos se han manifestado por las calles, han bloqueado el paso desde el plan autopista en rechazo al nuevo relleno sanitario porque estaría afectando al lugar,
llegar a las casas aledañas. Por su parte, el burgomaestre ha señalado que esta medida fue consensuada, pero para ello vamos a conversar con un vecino de la zona. Muy buenas tardes para la Asociación de Periodistas de La Paz. Ustedes se han apostado aquí. ¿Cuál es su rechazo a esto? Mira, muy buenas tardes. Nosotros estamos en protesta porque lamentablemente la contaminación es muy fuerte para nosotros, porque nosotros somos del Limán y Patabé. Está en nuestra planta, en nuestra espalda. Nosotros lo estamos viendo y estamos viviendo. Y mucha gente paseño no se da de cuenta. El día que va a comer su carnecita de la llama de oveja, de la vaca, todos van a morir con dolor de estómago. Y nosotros, y el alcalde nos está dando de cuenta. Por lo tanto, nosotros no vamos a hacer pasar nada, porque la paz limpia para nosotros. Estamos luchando para todos. Eso tienen que escuchar muy bien los que el alcalde prácticamente tiene que ponerse oído a los vecinos. No nos tiene que contaminar, no nos tiene que matar venenándonos. El alcalde de La Paz ha señalado que este predio se encuentra lejos, que no afectaría a las casas. Soy el vecino de Limán Patabé. Este es Limán y Patabé. Aquí está el botadero de escombro. ¿Cuántas casas, zonas serían las afectadas? 1000 casas. ¿De qué forma se estaría afectando? ¿Cómo llegaría a dañar? Lo que va a llegar a dañar el día que boten la primera basura. En ese momento todos los animales, vacas, ovejas, llama van a llegar a comer. El primer mercado que va a llegar a La Paz van a ser contaminados. Nosotros también, las aguas que están bajando vamos a ser contaminados y vamos a morir. La gente, nadie se está dando de cuenta. Nosotros estamos defendiendo al pueblo paseño para que se una, para que esta agua sea limpia para La Paz. Según el burgomaestre, esta medida ha sido consensuada con los vecinos de Achachicala. Nunca ha sido consensuado, jamás nos han consultado. A lo contrario, nos han marginado. ¿Quiénes han firmado este acuerdo? Bueno, deben ser los comunarios, no sabemos. Porque, ¿con quiénes ha firmado? No conocemos. ¿Cómo van a radicalizar sus medidas? ¿Qué es lo que han determinado? Prácticamente nosotros queremos agua limpia, pura, y que deje de soñar de llevar la basura ahí. Si cada día va pensando para poner su botadero, que deje de soñar. Gracias. Bien, vamos a conversar con otra vecina también para que nos aclare este panorama. Buenos días. ¿Sabe, señor? Yo vivo en Limipata B. Todo va a morir. Ahí arriba va a instalar su contenedor de basura. Es una mentira. De ahí nacen las aguas para la ciudad de La Paz. Son las buenas de la ciudad. Agua pura es. El alcalde está buscando vamos a subirnos a los vecinos, los que vivimos. Va a ver y se hace responsable en Sevilla, ese mostrengo. Que vaya al cuartel primero para ser ciudadano, bien. Viene, tenemos otra vecina. ¿Saben qué zona es? De la zona central de Achachicala. Que tomen en cuenta los vecinos de La Paz que cuando no había agua, no tenía la zona sur agua, nosotros, Achachicala ha sido quienes han sacado de nuestra represa, porque Achachicala es rico en agua dulce. No somos pobres de agua, tenemos bastante agua. Nosotros no hemos sufrido de agua. Nosotros, Achachicala, nuestra zona les ha proveído a los de la zona sur, han sacado de nuestras represas. ¿Y cómo va a querer destrozar el señor Sevilla? Está muy mal. Que abra sus ojos el señor Sevilla y que vea que es ecológico. Todo es agua allá, todo es agua. Es un lugar turístico. No se puede eliminar eso, no se puede destrozar. ¿Dónde están las palabras? ¿Dónde quedan las palabras del señor Sevilla que dice que La Paz, la ciudad maravilla? La Paz ya lo quiere volver a la ciudad maravilla que dice que es un basural. Ya no es la ciudad, eso quiere el señor Sevilla, que ya no sea La Paz ciudad maravilla, quiere que sea La Paz un basurero. No, señorita, tampoco se destrozan las cosas ecológicas de la ciudad. ¿En qué se traducirían las consecuencias de que se habilite el nuevo relleno sanitario en este lugar? En que todo es de allá, es agua, pastizales y adentro es agua. Usted pisa y se viente el agua, pisa. ¿Cómo lo va a meter ahí la basura? Imagínense, esa agua, hay hartas vertientes, aguas. Tenemos ahí vertientes lindas que están chorreando de todo lado, todo eso se va a contaminar. Si es que lo va a meter adentro, lo va a hacer un relleno, las aguas van a salir contaminadas. Son aguas cristalinas, limpias, agua dulce. Tenemos ahí criaderos de truchas, las 7 lagunas. ¿Cómo quiere destrozarlo todo eso? Bien, ahí teníamos el contacto con nuestra compañera Nicolaura. Ella se encontraba en un mitin de protesta, ¿no es cierto?, de vecinos de Achachicala y zonas
aledañas al lugar están protestando en rechazo al relleno sanitario, que ya lo ha manifestado el alcalde Luis Revilla. Ha habido una crisis anteriormente por el tema del relleno sanitario, La Paz estaba realmente sucia, todo un problema entre la ciudad del Alto y la ciudad de La Paz también por el tema del relleno, y ahora que se habilita un relleno sanitario, por lo menos se dice que el lugar del relleno, varios vecinos rechazan esto manifestando, ¿no es cierto?, de que en el lugar habría agua dulce, sería rico en agua dulce, y al respecto también, si se puede, después de una breve pausa, vamos a comentar también al respecto, porque es algo muy importante, lo que preocupa también a toda la ciudad de La Paz. Vamos a una pausa y continuamos enseguida con Voz de Libertad. De tiempo, no siendo perfecto, se terminará. Te subes hasta el cielo, luego caes al suelo por la gravedad. Sé muy bien que todo cambió, que nada es igual. Sé muy bien que todo acabó y ahora te irás a gritarnos sin eco en este espacio desierto. Se ha vuelto normal y no respondemos a ningún movimiento. Reposo total. Y ahora sé muy bien que todo cambió, que nada es igual. Y sé muy bien que todo acabó y ahora te irás. Ni por inercia el deseo se podrá impulsar. La ley de causa y efecto se encargó de sentenciar. Sé muy bien que todo cambió, que nada es igual. Y ahora sé muy bien que todo acabó y ahora te irás. Y ahora te Artículo 2 de la Ley de Imprenta vigente desde 1925.
son responsables de los delitos cometidos por la prensa o por cualquier otro modo de exteriorizar y difundir el pensamiento, los que firmen como autores una publicación, los directores de diarios, revistas y publicaciones periodísticas y los editores. Ley de Imprenta del 19 de enero de 1925. Artículo 6. Son responsables de las transcripciones para los efectos penales de esta ley y para los de propiedad literaria los directores de publicaciones y, a falta de estos, los editores. De las publicaciones impresas en el exterior son responsables aquellos que las pusiesen en circulación. De la mañana toda la información que nos brindó nuestra nuestra invitada especial para hoy, Patricia Molina, respecto al tema de transgénicos. Quiero saber más allá, ya hemos hablado de la cantidad, de qué alimentos son transgénicos y demás, pero importante saber cuánto afecta esto a la persona, cuáles son realmente las desventajas, pero las que realmente son preocupantes y la gente tendría que saber. Mira, la información es abundante, vinculada al tema de cáncer y también al tema de la enfermedad celíaca, que a su vez puede generar otros problemas, porque estos pesticidas afectan en particular a lo que se conoce como dentro del sistema digestivo y dentro de los intestinos hay unas vellosidades, microvellosidades, que son donde se realiza la asimilación de nutrientes. Estas son, ya suficientemente probado que estas vellosidades son muy afectadas. Y al afectar esto está afectando no solamente todos el tema de la asimilación de nutrientes, que a su vez conllevan otras cosas, sino que está generando problemas muy graves que pueden derivar en problemas directamente de cáncer de colon y de otros tipos. En el caso de los celíacos, el aumento así vertiginoso de los enfermos con este que es una síndrome, alergia al gluten, ¿verdad? Es una alergia al gluten, pero que se ha descubierto que está asociada al glifosato también. Porque antes eran como una enfermedad de ciertas personas más arias y muy escaso, pero ahora está muy extendido. Entonces, a medida que el uso de los pesticidas se extiende más, los problemas van apareciendo y los problemas de salud merecerían, un programa para hablar específicamente de esto. Pero la pregunta que tú me decías hace un momento, entonces, ¿cuál es la solución? Entonces, ¿qué hacemos? El problema es que se ha introducido algo innecesario. Si nosotros, por ejemplo, aún con la soya, estuviéramos con soya convencional, seguramente tendríamos mercados abiertos, por ejemplo, en la China, que, como les digo, cuida mucho la contaminación con maleza. Y por eso no ha aceptado. ¿Y qué ha aceptado China comprar? Quinoa, café de altura, o sea, aquellos alimentos orgánicos. No solo orgánicos, sino incluso específicos, que son nuestro aporte al mundo y que nosotros deberíamos estar consumiendo. Entonces, nuestro mayor temor, nuestra pesadilla era nuestros alimentos para exportar y la chatarra transgénica para que nosotros las consumamos. Y eso es lo que puede estar pasando. Nosotros, o sea, la ley lo establece claramente la Constitución y la Ley Marco de la Madre Tierra. El país ya debería estar, ¿hace cuánto se aprobó la Ley Marco de la Madre Tierra? ¿Hace 9 años? Sí. Establece que se debe recuperar la soya convencional y que se tiene que armar un plan para ello. Eso no es difícil si teníamos tantas variedades adaptadas a cada lugar, a lugares más secos, a lugares más inundados, a lugares más altos, más bajos, con más presencia de tal plaga o del otro. Ese fue un trabajo de más de 40 años de instituciones como el CIAT, de investigación. Entonces, la ley lo establece, solo hay que cumplir la ley. O sea, hay que recuperar la soya, eliminar la transgénica, como lo están haciendo países como Uruguay, en convenio con China, y la misma Argentina. Tú, por ejemplo, ustedes conocían que China es el mayor exportador de maíz reventador. ¿Cuál es? Pipocas, que son uno de los maíces más antiguos,
en los restos arqueológicos se conoce que existían estos maíces reventadores hace mucho tiempo, y este no es transgénico. Entonces esas cosas no se conocen porque la propaganda solo muestra lo transgénico, como si fuera la panacea y la solución para el mundo. Pero países como la Argentina también están en programas de producción de soya convencional. Claro, porque... ¿Y nosotros por qué no? Lo que yo entiendo en mi limitado conocimiento de esto es que en sí el transgénico, si bien obviamente no es un alimento natural, no es tanto el problema es lo que viene con el transgénico, que son los herbicidas, los pesticidas y en este caso principalmente el glifosato, y como se vende en combo, se vende la semilla transgénica más el herbicida más el pesticida, que no se puede, o sea, no se separan porque ese es el negocio de las multinacionales. Entonces, al final, como decías tú, terminamos consumiendo un transgénico que ha sido regado con pesticida, no una, sino varias veces, con herbicidas que están comprobados científicamente, ya se ha podido comprobar, y por eso las acciones de Bayer, que acaba de comprar Monsanto, que es la productora del glifosato, han caído por el piso, producen cáncer. Entonces, ese es el tema, ¿verdad? Y bueno, nosotros como un país tan diverso, teniendo una soberanía y una seguridad alimentaria que podría ser tan importante, estamos consumiendo chatarra que ni siquiera sabemos si tiene transgénicos o no, porque no se cumple la ley del etiquetado. Exacto, y leí hace muy poco que el 70% de la soya que se produce se va a exportación. Entonces, no es para alimentar a la gente aquí. Hay otros productos que produce Santa Cruz y otros departamentos que sí son alimento. Por ejemplo, maíz hay prácticamente hasta en el altiplano, en todo el país. Y maíz sí somos centro de diversidad y para algunos incluso de origen. Entonces, aprobar maíz es contaminar, ir exactamente en contra de lo que hacen la China, Rusia, Irán, ya lo había dicho, y otros países, incluso Chile, de sembrar productos de los cuales son centro de origen. Entonces, y ojo, ese es en realidad el objetivo. El objetivo más que la soya es el maíz. O sea, ¿cuál es el objetivo de vender, comercio, vender, acumular, pero para unos cuantos que no les interesa la salud, no les interesa el ecosistema, no les interesa, digamos, la producción nacional, les interesa yo vengo de la agronomía, soy agrónoma. Claro. O sea, aquí es... el negocio lo hago en grande ese rato. O sea, si vendo una cantidad ingente de algo, listo. O sea, no es un negocio como otras industrias que poco a poco van construyendo porque van teniendo una ganancia dentro de los márgenes aceptables en la economía y sin entrar en la usura, no. El agronegocio le tiene que meter el golpe. Y lo mete de esta manera. ¿Y qué hace después? Como ahora, ya no sirve el 4312, o sea, el aprobado, quiere meter otro. Entonces, te tiene que convencer con una parafernalia de estrategia de comunicación, de marketing, te tiene que mostrar grandes ventajas que no las puede probar. O sea, yo busco, por ejemplo, ahora de esta supuesta soya que se estaría por aprobar, o estaría comprometida a aprobar, la HB4 resistencia a la sequía, no se siembra en ninguna parte del mundo. Está aprobada en la Argentina, pero no la siembran hasta que China la autorice. Y no está autorizada por la China, ni siquiera para una industria. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Vamos a venir a probar, somos el sitio de prueba. Los conejillos de India, digamos. Sí, y es una soya marketinera, porque ya la segunda ya viene con resistencia al glifosato. O sea, supuestamente resistencia a la sequía y resistencia al glifosato. Y tenemos una variedad de suelos, una variedad de climas, cada vez más cambiantes. Yo leí que este año había lugares donde efectivamente había afectado la sequía, pero otros estaban con inundación. Entonces, para esos diferentes lugares teníamos las variedades adaptadas en años de estudios en Bolivia. Eso es lo que hay que recuperar, nuestro bagaje de material genético que ahora se ha uniformizado con esto de la resistencia y que en realidad le sirve además para cobrar regalías. Y hay un montón de casos de juicios en la Argentina y en Brasil por el tema de las regalías, pero sobre todo por la que ahora quieren aprobar, porque la HB4 es, digamos, la pantalla para ocultar a la intacta.
La intacta es una soya resistente, una nueva soya resistente al glifosato, más glifosato, y resistente a lepidópteros. Entonces es la moda. A los insectos. La soya es la que está de moda. Luego eso pasa y luego ya nos ofrecen la otra, la resistente al dicamba y al 2,4-D, que es el agente naranja que se echó en Vietnam y que tenía que estar recontraprohibido. Entonces, pero yo aquí solo quiero hacer un breve paréntesis para decir, ni el mismo presidente puede decir, listo, aprobado, te doy el decreto. No puede. ¿Por qué? Porque somos signatarios del protocolo de bioseguridad, que es uno de los acuerdos de Río 92, los acuerdos ambientales, y tiene rango de ley. Y el protocolo de bioseguridad establece una serie de mecanismos y de procesos para la aprobación, transporte, comercialización, etc. Eso ha derivado en una norma que se llama el Reglamento de Bioseguridad, que conforma un comité de bioseguridad, y ese comité tiene que establecer cómo va a entrar, digamos, primero y para qué. Entonces, ¿cómo era? Tardó 8 años en aprobar la soya por la resistencia que hubo en el país. Entonces, viene la empresa Monsanto, dice, quiero aprobar esta soya HB4. Entonces, bueno, se establecen las, ¿cómo se llama? Las labores de investigación, supuestamente, para aprobarla. O sea, se establece en realidad la evaluación de los impactos que pueda tener. Y eso mínimo debería ser en 1 año. Y además establecer todas las medidas conexas, ver cómo puede afectar a las otras, qué efecto, o sea, cuál es el efecto de inocuidad alimentaria, si tiene otro tipo de riesgos. Es una evaluación de riesgos y eso lleva un tiempo. Y solo después de todos esos estudios se tendría que volver a reunir el comité y definir si no hay ningún riesgo y lo aprueba para qué. Entonces, eso está vigente. Pero al margen de eso, eso era antes de la Constitución. Luego viene la Constitución y dice, todo lo que se haga en el país tiene que estar basado, bueno, más bien, hay un principio, establece el principio de prohibición. Sí. Entonces, ¿qué debería venir la ley? La ley debería venir, se prohíbe y se recupera. Por eso viene la ley marco y dice, se va a recuperar la soya. Entonces, ¿cómo piensan pasarse todo? Y no dice para alimentos, dice para todo, incluso para investigación, ratones, lo que sea, porque hay también ratones transgénicos para que desarrollen enfermedades y se les aplica un principio activo para ver si le controla la enfermedad. Entonces, todo, absolutamente todo tiene que pasar por esa normativa y esa normativa responde a un tratado internacional de la cual somos signatorios y hemos ratificado. ¿Y qué pasa si no? O sea, si no entramos, tratado. O sea, se pone en evidencia que en el país no hay ningún tipo de respeto a la estructura jurídica establecida. O sea, es inconstitucional y tendría que ser sujeto a recurso de inconstitucionalidad. Es también a recurso de nulidad. Hay más de 10 normas. Cuando tú decías en el desayuno, Dancy, no sé si ahora están dando, ya han ido retirando la soya del subsidio, ya lo han retirado. Pero, ¿por qué? Porque hay una ley, la ley SAFCO, que establece la forma de compras estatales, y la ley SAFCO tiene un decreto, el decreto 180, que establece específicamente y te dice, en el caso de desayunos, en caso de subsidios, que la empresa debe presentar una certificación que su soya no es transgénica. Y eso está en vigencia y es incluso más operativo que la ley, que cualquier otra ley. Entonces, por eso se ha ido retirando un principio, porque se hacían los análisis afuera y se podía tal vez certificar en pequeños volúmenes, pero luego viene el agronegocio y dice, no, el 99% es transgénico. Entonces, bueno, no te quedó más que retirarlo. Y además en Bolivia ya hay, el CELADIS hace los estudios de identificación de un alimento. Lo que está fallando, y realmente está fallando, es el Viceministerio de Defensa o de Derechos del Consumidor. Se logró la ley, se establecieron los plazos, hace más de 2 años tenía que entrar en vigencia el etiquetado para que las personas puedan elegir libremente lo que quieren consumir. Si quieren consumir transgénicos, bueno, podían comprar, pero tenía que estar etiquetado. Ahora no podemos hacerlo, no entra en vigencia. Ese viceministerio está mirando la sal en las mesitas, pero tienen que ponerse a tono con los avances, y sobre todo con estos avances que han sido dados a conocer, que están en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que están en la FAO, que están en la OPS, en la OMS, y que han sido difundidos,
y que ya no dan vuelta para atrás y los países están cada vez rechazando más los eventos de transgénesis con pesticidas. Transgénicos. Sin ir muy lejos, y bueno, a mí me encantaría invitar al viceministro Guillermo Mendoza. Esa es una tarea que tenemos que hacer. También quisiera saber cuál es la posición de los olleros, de Gary Rodríguez. Hemos intentado innumerables veces comunicarnos con él, pero esto sí es un tema que realmente, o sea, va más allá, tiene que dar alguna respuesta. Y a modo de cerrar el programa, aparte de agradecerte, Pati, muchísimo, y dejarme, la verdad, pensando muchísimo más en el tema, hay una anécdota que tal vez parezca muy fútil, pero la comida que yo le doy a mi perra, a mi perrita, dice libre de transgénicos. Entonces, ¿cómo es posible que la comida del perro tenga un etiquetado, porque es una comida que viene de afuera, y la comida que nosotros estamos consumiendo en Bolivia no sepamos si tiene transgénicos o no? Tenemos derecho nosotros como consumidores a saber qué estamos llevando a nuestras mesas, con qué estamos alimentando a nuestros hijos, y tenemos el derecho a escoger si queremos transgénicos o no queremos transgénicos. Y hay también una responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, porque es la instancia, es la autoridad ambiental para definir estos aspectos y para aprobar o no aprobar. O sea, no es así, no es. Entonces tendrían que estar aclarando. ¿Están pensando borrar, derogar, abrogar? ¿Qué están pensando? ¿Están pensando hacer otra constitución? Es nuestra tarea investigarlo. Muchísimas gracias, Pati. Ha sido contundente y la verdad muy clara en el tema, en un tema tan complicado. No, gracias por la oportunidad. Bien. Si me permiten aprovechar estos últimos minutos, vamos a escuchar parte de las declaraciones del alcalde Luis Revilla para tener contraparte a lo que está pasando respecto al relleno sanitario, la oposición de varios vecinos que se oponen a este nuevo relleno sanitario. Vamos a escuchar. Esto es una información por parte del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. El alcalde ha señalado de que no hay argumentos técnicos, sociales o económicos para la oposición a la instalación del relleno sanitario en Patapampa, y también por lo que además ha denunciado un nuevo boicot. Escuchamos. Estamos frente a un nuevo boicot como el que tuvimos el 24 de enero, cuando no nos permitieron hacer un acuerdo con el Alto para poder depositar la basura. Hoy día está ocurriendo exactamente lo mismo y son las mismas personas las que están organizando grupos de choque para agredir a los funcionarios, para impedir también que la gobernación haga su trabajo. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir entonces? Primero, tiene que cesar este boicot político contra La Paz. Hay gente que no quiere encontrar soluciones al problema de la instalación del relleno. Hay gente que quiere perjudicar esas soluciones, perjudicando al conjunto de la ciudad, y ahí están las pruebas. No son suposiciones, son pruebas de todo lo que ha ocurrido a lo largo del fin de semana. Tiene que cesar este boicot político en contra de la ciudad. Bien, ahí escuchábamos parte de las declaraciones en conferencia de prensa del alcalde Luis Revilla, quien ha asegurado, repito, que no hay argumentos técnicos ni sociales y menos económicos para la oposición a la instalación de este nuevo relleno sanitario en Patapampa. Ha denunciado un boicot político, refiriéndose al cuando hemos pasado por la crisis de la basura en enero, ¿no es cierto? Y cuando no se permitía el diálogo con la alcaldía de Chocalla para que se levante el bloqueo también por vecinos que no permitían también hacer los respectivos estudios o tomar cartas sobre el asunto en el antiguo relleno sanitario. Perfectamente, Deli. Con esa noticia ya nos despedimos. Son las 12:11. Nuestra temperatura vendría a ser 19 grados, no le creo yo creo que debemos estar por lo menos en unos 13, porque está haciendo un frío terrible aquí. Los pronósticos es que va a llover, así que por favor tomen sus paraguas. Ha sido un placer acompañarlos. Soy Mónica Oblitas junto a Delia Velarde, Patricia Molina como nuestra invitada y María Quispa en controles. Hasta la siguiente edición de Voz de Libertad.